Buenas tardes a todos. Gracias por su tiempo. Esperamos que el poco conocimiento que hemos adquirido les va a servir de algo, ¿no? En estos momentos para tratar de controlar lo de la pandemia. Eh, Vamos a empezar con una pequeña presentación. Más que nada vamos a empezar con el equipo de protección personal. En cuanto al virus, creo que ya todos conocemos más o menos las definiciones que más hemos manejado o que más nos han estado bombardeando ahorita con información, ¿no? Su significado, casi siempre nos preguntamos el significado que se les da o los nombres que se les dan a los virus, es el año en que se descubren o el año en que se identifican, y al igual que se les dan otros acrónimos. El significado en este caso de COVID es COVID por coronavirus. Todas sus proteínas de su membrana tienen una forma de corona. Por eso se le llama coronavirus. Son 7 tipos de familia de coronaviridae. 3 de ellos son cepas que se nos pueden contagiar a los humanos y que pueden ser infectantes para nosotros. La D es de dis, enfermedad en inglés en su significado, y 19 porque se aisló o se identificó el virus en Wuhan, como recordemos, en diciembre del 2019 en China. También si vemos los reportes, es COVID o SARS-2, COVID. SARS porque es un síndrome respiratorio agudo severo. Hemos tenido infecciones también causadas por este tipo de virus, como recordemos el SARS, que fue SARS-1, que fue síndrome respiratorio agudo, este era grave, sin embargo COVID es severo. Entonces, ese virus se aisló en el 2003 y nos causó también una gran pandemia. Se aisló tuvimos afectaciones en Europa, Asia, así como en Medio Oriente. América Latina no se reportaron esa vez contagios, no fue tan grave esa vez como nos haya afectado al país, ¿no? La pandemia se presenta con 2 o 3 oleadas. Esto quiere decir que separan a un brote entre 3 y 9 meses. Para que digamos que es una oleada, debemos de estar la separación, como dice, de 3 a 9 meses, quiere decir que en esos 9 meses o 3 meses no haya ningún fallecimiento y no haya ningún caso nuevo positivo. Sin embargo, si vemos nuestras estadísticas, todos los países van por su segunda oleada. México, hasta ahorita, estadísticamente y según la definición operacional, no hemos salido ni de la primera, no hemos llegado el tiempo en que tenemos 3 meses sin ningún paciente positivo y sin ninguna defunción por COVID. Se espera que cada oleada dure aproximadamente entre 6 y 8 semanas, estadísticamente, o es el comportamiento que han tenido al transcurso de la historia. Una pandemia puede durar en estos ciclos hasta 2 años, por eso es que los expertos epidemiólogos dicen que para que podamos controlar coronavirus va a tardar hasta 2 años. Síntomas menores, recordémoslo un poquito, son dolor muscular, dolor articular, ardor y dolor de garganta, escalofríos, dolor torácico, escurrimiento nasal, pérdida del olfato y del gusto, ojos irritados. Todos en cualquier momento hemos tenido un dolor muscular o un dolor articular, al igual que nos resfriamos o tomamos algo frío y nos empieza a arder la garganta. Hay veces un poquito de escurrimiento nasal, que lo solemos confundir con alergias, ahorita en este tiempo de sequía, y de frío se presentan más. Pérdida del olfato y del gusto casi no se da en pacientes con gripa o con tos común, que llamamos, ¿no? En influenza tampoco se nos da pérdida del gusto, más no del olfato. Y los ojos irritados también es muy frecuente en esta temporada de sequía. Entonces, le digo, son síntomas que se pueden confundir muy fácilmente. Síntomas mayores que se han identificado son la tos persistente sin expulsión de secreciones, quiere decir que yo no puedo sacar ninguna flema. La fiebre es un síntoma que en su inicio decían que era casi igual a tener COVID. Ahorita hay pacientes que no tenemos fiebre. Dolor de cabeza, que en menores de 5 años no lo hemos, como ellos no lo pueden identificar como tal, solamente tenemos irritabilidad en los niños, estado general mal, que decimos a veces están de mal humor, no han descansado bien, lo atribuimos a otras cuestiones. Y obviamente en la dificultad respiratoria tenemos como un dato de gravedad. Sin embargo, este virus, no, la enfermedad propia, evoluciona y evoluciona de una forma inesperada. A algunos pacientes puede evolucionar hasta 15 días, en otros pacientes a los 2-3 días tenemos síntomas o signos de evolución grave. Puede evolucionar, les decía, de una forma grave, como un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, porque es en un corto tiempo, menor a 4 semanas. Tenemos un choque séptico, insuficiencia renal, falla orgánica múltiple, incluso hasta la muerte, especialmente en adultos mayores con comorbilidades. Comorbilidades para coronavirus,
tenemos entendido que es la obesidad, la hipertensión, la diabetes mal controlada, la hipertensión, como decía, descontrolada, cardiopatías y actualmente también nos manejan con sobrepeso. Sin embargo, hay pacientes que no tenemos comorbilidades y también evolucionan a un estado grave. ¿Cómo se va a propagar? Necesitamos entender cómo se propaga para que nosotros nos podamos poder cuidar, ¿no? Principalmente son las gotas o secreciones nasales, como gotitas de fluji, que son las gotitas que expulsamos de saliva comúnmente y que van infectadas o que contienen material infectante. Obviamente también nos han dicho que sobre superficies, estornudo, toso o me limpio la fase nasal o la misma boca y utilizo o toco los muebles. Si llega otra persona que está completamente sana y va a tocar o a tomar estas cosas que están infectadas, es una forma de contagiarse. No quiere decir que va a entrar por piel, pero por lo regular tomamos el lapicero, las llaves y posteriormente frotamos la nariz, la boca o los ojos propios y es la forma en que puede llegar el virus a nuestro organismo. Dicen los expertos o han estudiado y han encontrado que puede vivir hasta 5 metros en el aire. No quiere decir que el virus anda vivo o suelto por el aire. Quiere decir que yo al momento de estornudar o toser, si esas partículas que yo saco de mi propia saliva que van contaminadas con virus se adhieren a partículas del aire, este puede viajar hasta 5 metros y puede seguir viviendo el virus. Es una característica de los coronavirus. Y recordemos, el virus del SIDA es un virus que no puede vivir fuera de nuestro organismo. Mas, sin embargo, coronavirus pueden llegar a vivir en nuestro organismo hasta de 8 horas hasta 7 días, dependiendo de las superficies en que se deposite el material contaminado con el virus. Prevención. Ya nos han bombardeado mucho con la información que es coronavirus, como les decía, cómo se transmite, síntomas, todos creo que en algún momento ya sabemos diagnosticar o pensamos en que alguien tiene coronavirus por los propios síntomas. La prevención es una de las principales finalidades de la medicina de primer nivel. Medicina de primer nivel porque tenemos que hacer medicina preventiva. Medicina de segundo nivel, que son los hospitales como Hospital Civil, Hospital Presidente Juárez, Hospital número 1 del IMSS y el Hospital Militar, son pues, medicina de segundo nivel, que es curativa o paliativa. Curativa porque necesito sacar al paciente o paliativa necesito reducir sus síntomas, su dolor y que quede con las menores secuelas posibles. Vamos a empezar con la prevención, que les decía que es nuestro primer nivel y que todos debemos de hacerla como una forma responsable y consciente. Lavado de manos. En los servicios de salud todos nos enseñan que el lavado de manos es en 5 momentos. Esos 5 momentos lo debemos de ocupar para todo. Si voy a tocar el celular, si voy a comer, si voy a estar en contacto con otra persona, que debo de considerar ahorita a toda persona infectada hasta no descartar lo contrario ahora sí. Justo antes de tocar a un paciente o saludar o tocar a una persona. El paso número 2 sería inmediatamente antes de realizar alguna tarea séptica. Quiero decir, ya limpié, ya recogí, entonces voy a lavarme nuevamente las manos o utilizar el gel antibacterial. Después de exponerse a líquidos corporales, quiero decir, si ya estuve en contacto con una persona que tosió, que estornudó, o yo misma tosí y estornudé y no tuve el cuidado y toqué las secreciones con las manos. Inmediatamente después de tocar a una paciente, persona o a un área que se considera contaminada. Y después de tocar cualquier otro objeto o mueble en torno inmediato del paciente. Incluso cuando estos pacientes son los propios en casa. Esto hay que tener muy en cuenta porque la campaña actual para tratar de contener coronavirus nos dice, si tienes síntomas menores, quédate en tu casa y aíslate de forma voluntaria en tu casa. Y ya que llega con mi familiar a la casa, ahora yo qué hago para protegerme y para seguir protegiendo a mis demás familiares que habitamos en la propia casa. Es importante, le digo, tomar en cuenta estos 5 pasos porque para todo lo debemos de aplicar. Lo debemos de aplicar, les decía. Voy a tocar el celular, primero me voy a lavar las manos porque no sé cómo, si toqué las llaves, monedas, las puertas, la ropa, no sé dónde toqué las manos antes. Debo de lavarme las manos, puedo tomar mi celular. Después de tomar el celular, también me las tengo que volver a lavar por no haya caído algo contaminado al teléfono. Les decía, al igual que cualquier situación, estoy en una mesa de trabajo, llego a firmar unos papeles, llegamos a firmar el propio registro de la entrada del trabajo, me voy a lavar las manos, voy a tomar la pluma, voy a firmar, me vuelvo a lavar o a desinfectar las manos.
Entonces hay que ir recordando y haciéndonos el hábito de estar con este constante manejo de lavado de manos o desinfección con gel antibacterial. Vamos con nuestro equipo de protección personal. El equipo de protección personal es muy amplio. Si vamos a servicios generales, ellos manejan desde casco, chaleco, botas, todo. Actualmente el IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud lo que nos recomiendan según son las áreas de trabajo o áreas de exposición de riesgo que tenemos. En nuestra área es muy poco el riesgo es más al estar en contacto con las demás personas y obviamente tratar de evitar que nos enfermemos durante el transporte público o en el transcurso o el trayecto al trabajo o viceversa, el del trabajo a la casa. El único material de protección personal que nos marcan ahorita por normatividad y que ha presentado buena eficiencia y eficacia para no enfermarnos es la mascarilla, que se le llama de tipo quirúrgico. ¿Por qué? Porque tiene 3 capas y se supone que es de una tela que no es tejida. Eso quiere o nos da la certeza de que no existen poros donde pueda penetrar un virus o puedan entrar en contacto secreciones con nosotros. Otro equipo que nos marca la normatividad son los gogles o, en su caso, las caretas. Podemos ocupar cualquiera de los dos, gogles o caretas. Por normatividad del Politécnico lo manejó como caretas, pero si en caso que llegase un alumno, llegase un docente o alguien con gogles, porque les es más cómodo, les es más fácil, no hay ningún problema en cuanto a normatividad, es aceptable. Tenemos los famosos N95, dependiendo del tipo de marca que más nos guste o que más nos adaptemos a comprar. Son los más recomendables, traen 5 capas de filtro. A diferencia de los quirúrgicos solamente traen 3 capas de filtro, sin embargo, nos dan una efectividad del 95%. Los N95 nos sube la efectividad igual al 96%, entonces es muy similar, es muy parecida. El N95 nos da la ventaja que es reutilizable. Quiere decir que hasta un mes lo voy a poder seguir reutilizando siempre y cuando conserve las características del propio cubrebocas, no esté desgastado, no se humedezca, no lo moje, no lo preste o no lo considere altamente contaminado. Uso incorrecto. Esto es más importante, esto es muy importante porque muchas veces dicen, sí, sí cargo el cubrebocas, o vamos al centro comercial, a la farmacia, en el transporte, en la vía pública, y dicen, sí cargo el cubrebocas y puedo entrar, pero lo cargan debajo de la nariz, lo cargan en la garganta, lo cargan en la pura nariz o en el puro mentón, como requisito nada más para poder acceder o requisito para poder andar por la vía pública. Sin embargo, no nos protege, ni los protege, ni nos da certeza de que esa persona no nos va a contaminar a nosotros. Entonces, esto es muy importante que tomemos en cuenta el uso correcto. El uso correcto del cubrebocas quiere decir que cubra la nariz, que cubra la boca y que cubra parte del mentón. Porque recordemos, cuando estornudo o toso, de todos modos las secreciones salen expulsadas hasta 10 kilómetros por hora. Entonces, mucha la fuerza con la que expulsamos secreciones y en ese caso nos ayuda a que yo no esté exponiendo a los demás compañeros a mis secreciones propias. El uso de la mascarilla. Vamos a ver cómo debemos de usarla, que es algo que también se nos ha olvidado. Muchas veces me toca ver que sacan de la bolsa el pantalón el cubrebocas y como sea se lo ponen y les dicen en la entrada, no puedes entrar sin cubrebocas. Ah, aquí lo traía y sacamos entre toda la bolsa todas las cosas y nos ponemos el cubrebocas. Y muy fácilmente vamos a tomar nuestros alimentos, vamos a hablar por teléfono también, me toca ver que hablan por teléfono y se quitan el cubrebocas y no tenemos estos cuidados. Entonces nuestro cubrebocas ya lo consideramos contaminado o infectado o ya no nos sirve. Debemos de tener en cuenta esto. Antes de que yo me vaya a poner mi cubrebocas, debo de lavarme las manos con agua y con jabón y ojo, el desinfectante. Vamos a tomar la mascarilla de las ligas que tiene el cubrebocas. Como podemos ver, estas son las liguitas que tenemos. De estos extremos solamente lo voy a tomar. Si vemos los cubrebocas o mascarillas, traen una parte más fuerte de color. Si las podemos comparar, una es más fuerte y otra es un poquito más clara. Entonces debemos de saber cuál es el que va en el interior. En el interior va la que es un poco más clara. También lo vamos a notar porque muchas de las mascarillas traen un aro a la parte superior, que se va a ajustar a la nariz.
Entonces debemos de saber hacia dónde va a quedar y se puede notar al momento en que tomamos nuestra mascarilla. Primer punto, ya me lavé las manos o me las desinfecté con gel antibacterial. Voy a agarrar la mascarilla, el cordón elástico y me las voy a colocar alrededor de las orejas. Como les decía, punto número 3, hay que verificar el lado interno y externo. Colocar las tiras elásticas sin tocar la mascarilla propia, ni por dentro ni por fuera, procurando siempre no tocar. Eso hay que tener en cuenta. Ya que me puse la mascarilla, no la voy a ajustar solamente mi ajuste nasal y puedo salir. No la voy a andar acomodando al rato, no la voy a ir jalando, aunque me dé comezón, picazón en la nariz, no la voy a andar frotando. ¿Por qué? Porque las mascarillas se contaminan y ya se encuentran, ya no nos van a dar la protección suficiente que necesitamos. Retiro mi mascarilla, lo mismo. Me voy a lavar las manos con jabón, me voy a poner mi gel desinfectante o mi solución sanitizante. Vamos a tomar nuevamente de las ligas que tenemos en el extremo de la oreja, las vamos a tomar y las vamos a tirar en un bote que tenga tapadera o que esté sellado o que podamos cerrar la bolsa posteriormente. Ya que los retiré, voy a lavarme nuevamente las manos con agua y con jabón. ¿Por qué? Porque esta mascarilla que iba de la parte de fuera ya estuvo expuesta a secreciones, ya se considera contaminada. Entonces, si yo me la retiré, voy a estar contaminándome ya las manos. Voy a volvérmelas a lavar y puedo entrar a mi domicilio, a mi lugar de trabajo o puedo consumir mis alimentos. ¿Qué va a pasar? Venden ahora o han sacado comercialmente guardadores para mascarillas. ¿Lo puedo utilizar? Sí, voy a guardar mi mascarilla y le voy a rociar con solución desinfectante o sanitizante la mascarilla y la puedo volver a utilizar. Por ejemplo, si estamos en el trabajo y tengo que salir a comer, lo ideal es que ya me quite esta mascarilla, la voy a desechar y voy a tenerme que poner otra mascarilla limpia. Por eso la importancia que decíamos que ahí es donde nos estamos fallando en esos cuidados y por eso estamos teniendo más casos. Creemos que el ponernos una mascarilla simplemente ya estamos limpios o exentos de que nos vayamos a enfermar. Si no seguimos estos pasos cuidadosamente, de todos modos no nos sirve de nada la mascarilla. Ya que acabé de ponerme el uso correcto de gogles o careta en su caso, ya que me acabé de colocar la mascarilla, por fin me puedo poner nuevamente los gogles o la mascarilla. Va a ser el último paso para mí. Las personas que solemos utilizar lentes, cierto, se empañan mucho. Existen soluciones que son antiempañantes, entre de ellas, ahora sí que por comercial, en los grupos médicos han referido que da mejor eficacia el fabuloso y precisamente el dolor lavanda, que humedeciendo, lavando los lentes, gogles o caretas con ese tipo de solución, no se empañan tan frecuentemente los lentes, gogles o la careta, ¿no? Entonces también hay que probar. Vamos, ya les decía, después de ponernos por fin la mascarilla, vamos a poner nuevamente la careta o los gogles y no lo vamos a quitar, al menos que no sea extremadamente necesario nuevamente. Voy a retirar la careta. Vamos otra vez, es un montón de pasos. Me vuelvo a lavar las manos. Ya me las lavé, desinfecté bien. Voy a retirarme la careta. La puedo desinfectar con mi líquido sanitizante, mi alcohol en spray, lo que yo guste. Y la voy a poner en un lugar seguro donde no se me caiga, donde nadie más la toque. Y posteriormente me tengo que volver a lavar las manos porque ya me considero contaminada. Ya que me vuelvo a lavar las manos, ahora sí, seguimos con los pasos del retiro de la mascarilla, la sujeto del elástico, la retiro y la desecho y me vuelvo a lavar las manos. No es necesario utilizar guantes de nitrilo o tipo quirúrgico, que son los de látex. En muchos centros comerciales, en la calle, del autobús, taxi, en la misma caminando, nos encontramos personas que andan con guantes. Los guantes no nos van a aislar del virus, porque el virus no entra por la piel. El problema es cuando yo me toco la nariz, la boca o los ojos. Al contrario, en la piel vive 8 horas el virus, en el plástico del guante y en el látex del guante vive hasta 24 horas el virus. Entonces, no me va a servir de nada el guante si yo me voy tocando de todos modos la nariz. Y he visto cosas muy ciertas que van con el guante y van comiéndose las sabritas todavía con el guante. Entonces, de eso nada los va a proteger.
porque el guante no te aísla de no tener el virus, solamente te aísla de que no trates de tocarte la cara, la boca o la nariz con las manos, ¿no? No es necesario utilizar batas de tipo quirúrgico, tampoco. Eso solamente es para las pacientes o personas que tenemos pacientes en casa, cuando sea muy necesario, o personas que están en contacto con pacientes frecuentes, como en la toma de muestras, como en los pacientes que los personal que está atendiendo a pacientes realmente que están infectados y que están en contacto directo, ¿no? En cuanto a equipo de protección personal, esto sería lo más importante que debemos de recordar. ¿Cuál es nuestro equipo? ¿Cómo debemos de utilizarlo? ¿Cómo debemos de cuidarlo? Se me pasaba, en cuanto al N95, tenemos acá un dato importante. Yo tengo mi N95 de la marca que quieran, sin filtro, que son los más recomendables. Este cubrebocas trae una característica importante. Es rígido, es duro y también trae en la parte superior, también trae un ajuste nasal. Como este es rígido, no lo podemos doblar o no lo podemos maltratar tan fácilmente y no lo podemos desechar tampoco tan fácilmente, porque les recuerdo que este nos dura hasta un mes. Cargo yo mi cubrebocas de 95, voy a tratar de buscar un bote, un recipiente que tenga tapa y que selle herméticamente. Cuando yo tengo mi N95, lo que voy a proceder para quitármelo, voy a meter el frasco en mi boca y con mucho cuidado retiramos las ligas. De esta forma quedaría en un bote más grande, obviamente, para que quepa, y lo sellamos. ¿Para qué? Para que conserve su forma anatómica, que es la que nos da protección, y para conservar las fibras de la textura con la que viene fabricado y siga siendo funcional sus 5 capas del cubreboca. Y al igual, para ponérmelo, pongo otra vez mi bote, ajusto mis ligas y retiro el bote y lo cierro. Esta es una forma que nos han recomendado para tratar de cuidarlos un poco más y que nos sirvan durante mayor tiempo y nos den la protección necesaria. Esa les decía, es una característica importante del N95 que no varía mucho su eficacia en cuanto a los quirúrgicos, más o menos. Los cubrebocas de tela sí nos suelen aislar, pero solamente nos van a dar una eficacia del 60% según los reportes de la Organización Panamericana de la Salud. No nos dan un 100% de aislante, no nos van a dar una barrera del 95% como son estos otros dos, el quirúrgico y el N95, más sin embargo, en un principio de la pandemia, por los costos y beneficios, estuvieron, y a veces no se conseguían ni siquiera los cubrebocas. Entonces optamos por empezar a utilizar de tela. Y de tela van a ser eficaces siempre y cuando por lo menos tengan 2 o 3 capas de tela. Los que son de una sola capa de lastano, que se ajustan bien bonito a la cara, esos no nos van a dar una eficacia. Su eficacia baja hasta el 25% de ese tipo de cubrebocas. ¿Cuándo van a ser eficaces? He visto que muchas personas han optado por ponerse de los cubrebocas sencillos y encima se ponen uno de tela. El cubrebocas sencillo, ese nos va a ayudar como filtro. En ese caso nos va a dar mayor protección. Y según la Organización Panamericana de la Salud, dice que nos da una protección de un 75%. Pero les decía, no se equivale al 95 y 96% que nos da el N95 y que nos da el quirúrgico. ¿Dudas o aportaciones? Buenos días. Pueden hacer las preguntas Yo en voz tengo una alta. pregunta. Sí, Mi nombre es Gabriela del CIDIR Sinaloa. sí. En el caso de las mascarillas quirúrgicas, bueno, yo lo he estado haciendo así, pero no sé si sea lo correcto. Yo la uso, por ejemplo, cuando salgo, a veces salgo a caminar con mis perros en la mañana, cuando no hay gente y por donde no hay gente, ¿no? Entonces realmente no tengo un contacto directo con una persona. Sí hago lo que comenta de retirármela y no estármela tocando durante el trayecto, pero esa mascarilla no la tiro, realmente yo la intercambio, o sea, la dejo, la guardo, la dejo como 2 días, pero la vuelvo
estar considerando que no he tenido un contacto directo con personas y en el caso cuando voy a una tienda o que voy a tener el contacto con una persona o que voy a un lugar más lleno de gente, ahí trato de utilizar mi mascarilla N95. Obviamente esa sí la considero como potencialmente contaminada y esa también la reservo por varios días y la voy intercambiando, ¿no? Utilizo al siguiente día otra pero las reutilizo, obviamente, como usted dice, pero no sé si estoy haciendo lo correcto con la mascarilla, con la azul. Correcto. Con la mascarilla azul, como bien dice, si salgo a hacer deporte al aire libre, considero que no hay muchas personas y guardo mi sana distancia, ¿no? Podemos llegarlas a esterilizar o a limpiar, o obviamente les decía yo, guardarlas en hay unos como sangucheras que se doblan a la mitad, las puedes meter ahí, rociar con una solución desinfectante, que en este caso te reconsejaría que sería el alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol es de secado inmediato y no va a dañar las fibras de tu cubrebocas. Si yo lo rocío con algún desinfectante propio líquido, nos va a humedecer, entonces se va a considerar que tu mascarilla ya no es apta o ya no te va a dar la misma filtración que necesitaríamos. Entonces, si las vas a reutilizar, te sugeriría que las esterilizaras con alcohol, obviamente una rociada ligera, y las guardas como en un topper para mantener su esterilidad. Obviamente ese topper no va a estar abierto todo el tiempo, obviamente ese topper de vez en cuando también lo tienes que rociar y desinfectar propiamente. Y sí, sería una buena opción cuando vas a un lugar, al súper, al centro comercial, o algún lugar donde haya mucho, o estés en contacto con mayor cantidad de gente, sí es necesario tratar de desecharlas por la contaminación que ya lleva. Actualmente sacaron unos esterilizadores de cubrebocas con rayos UV. Han mostrado buena eficacia y en una eliminación de un 99.9% de material contaminante de las mascarillas. Entonces también es otra opción. El problema pues es que hay que comprar el esterilizador. Te decía, pero si las puedes rociar o desinfectar con alcohol, sería mucho mejor. Ah, perfecto, muy bien. Y en el caso de la careta, ¿la solución más óptima es alcohol al 80% o es alcohol al 100% para desinfectarlas? Okay. El alcohol al 80% simplemente te va a eliminar bacterias y virus. Sí tiene una buena eficacia. Mientras, te digo, no estés en contacto con tantas personas, va a tener una buena eficacia. Obviamente que si llegas a un lugar o tienes que tener a un paciente enfermo en casa o estás en contacto estrecho con un paciente que realmente ha dado positivo, entonces sí tendría que ser con una solución esterilizante y desinfectarla por 2 o 3 veces seguidas en lapso de 1 hora para considerar que estuviera realmente desinfectada, y tiene que ser con alcohol de 96 por lo menos, al 96%. Ah, muy bien. Muchísimas gracias. Sí. Doctora Manuela Alonso. Bueno, ¿Sí me escucha, doctora? sí, sí lo escucho. Adelante, ingeniero. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, gracias. Mire, yo he estado pendiente por la misma pandemia, claro, y ahora infección sobre las mascarillas quirúrgicas. Lo que yo entiendo, usted sáqueme de la duda, es que hay protección del que la porta hacia el paciente. Es decir, si yo traigo una mascarilla, traigo la quirúrgica y protejo con el que estoy hablando, porque con el que estoy hacia mí, las quirúrgicas no funcionan con mucha eficiencia. Por eso son quirúrgicas, porque los médicos las llevan al estar en hospitales para no contaminar más al paciente. Yo he pensado que ponerse dos, es decir, si luego una en la cara bien, pudiera protegernos más. ¿Es cierto lo de las quirúrgicas y se pueden usar dos? Sí, pudiese ser cierto. Como bien dice, en muchas ocasiones también existen comentarios en que disminuimos nuestros niveles de oxigenación, en que nos van a causar hipoxia. Como bien lo menciona usted, son mascarillas de uso quirúrgico, y cuando uno está en el ambiente quirúrgico, a veces la carga de 8 a 10 horas puesta. Entonces es mentira que nos van a causar hipoxia, es mentira que no podemos respirar bien.
Cuando entran a cirugía pacientes que están realmente contaminados, hemos optado o se opta por ocupar 2 o 3 tipos de mascarilla. ¿Por qué? Porque si entra un paciente muy infectado, podemos ponernos 2 mascarillas, ya que se limpia un poco la zona, desechamos una y nos quedamos con las otras de protección. Entonces, sí nos van a dar mayor tipo de protección y podemos tener mejor cuidado, ¿no? Como bien dice, se refiere, se supone que tenemos una parte interna y la externa. La interna se supone que va a absorber mayor cantidad de secreciones, quiere decir las secreciones que nosotros sacamos, pero esta es antifluidos. Entonces se supone que la capa externa también hace que no absorbamos los fluidos que tenemos del exterior. Por eso, es como les decía, sí podemos ocupar las 2 tipos de mascarillas y tiene razón, en muchos lugares ya he visto que se ponen una, ahora sí como va la parte interna y a la otra se la ponen como que al revés para tener también mayor absorción. Pero luego sería más cuando son pacientes que sí tenemos un riesgo de que no se nos vayan a poder enfermar o tenemos un riesgo inminente como ir al banco ahorita, como ir luego al centro comercial, no sé, donde tengamos contacto con mucha gente. Muy bien, muchas gracias, doctor. Sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nadia Vázquez, yo también soy de Decidir Sinaloa. Yo quisiera preguntarle sobre la eficacia o la efectividad de las mascarillas N95 con filtro. A nosotros, al inicio de la pandemia, un investigador nos recomendó utilizarlas para cuando vamos a estar mucho tiempo con la mascarilla, para cuidarnos nosotros también porque estábamos respirando lo que exhalábamos. No sé cuál es la eficacia o si está bien utilizarlas o no. Y me gustaría, tengo una solicitud también, si nos pudiera mostrar de nuevo cómo utilizar el bote para guardar la mascarilla, porque sí seguimos las instrucciones, pero no lo veíamos. Ok, perfecto. La mascarilla con filtro, es este filtro, ¿no? Este filtro lo que permite es la salida del aire, más no permite que ingrese el aire. Entonces, ¿quién va a estar protegido? Obviamente el que porte la mascarilla. Si yo tengo gripa y tos o tengo COVID y estoy en contacto con ustedes, yo con mi mascarilla no me va a pasar nada. Y no voy o si ustedes tuvieran o al revés, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque yo no estoy absorbiendo. Pero sin embargo, si yo tengo COVID y estornudo y no ocupo mi, ¿cómo se llama? Mi higiene respiratoria, que es el estornudo de etiqueta, obviamente van a salir secreciones por aquí y yo puedo seguir siendo infectante para los demás. Por eso este tipo de mascarillas no se recomienda que se utilicen ya, porque pues si yo tengo COVID puedo seguir siendo infectante para los demás y los demás pues no se van a dar cuenta y van a confiar en que yo cargo mi mascarilla, ¿no? Eso es el detalle que salió ahorita con las mascarillas de válvula, por eso ya no se recomienda. Pero como actualmente muchos están en contra ya del uso de mascarillas, en que me la pongo, no me lo pongo, bueno, entonces optaron que dijeron que pues ahora sí que es riesgo de cada quien. Si yo tengo la de válvula y alguien tiene la quirúrgica, pues obviamente de todos modos no lo voy a infectar, no voy a ser tan contaminante para la otra persona. El problema sería encontrarte a alguien que no tuviera realmente mascarilla, ¿no? Lo del N95, te voy a poner otra vez el ejemplo. Cargamos nuestro N95. Como les decía, hay que ajustarlo bien para podernoslo colocar. Ya que me lo voy a retirar, me lavo las manos, me las desinfecto muy bien y posteriormente con un frasco, con un bote que tengan en casa, de lo que sea, que ajuste o que dé el tamaño del cubreboca, voy a introducirlo y voy a quitar las ligas. Y de esta forma, yo no estoy tocando ni mi mascarilla, ni la estoy lastimando, ni nada, y lo puedo cerrar francamente con su tapadera. Y va a estar limpia. ¿Por qué? Porque la superficie que está contaminada queda de dentro del frasco. Cuando tú te lo vuelves a poner, para nada va a tener contacto ni con tu piel, ni con tus manos. Entonces se considera que sigue siendo estéril esta mascarilla. O puedes desinfectarla igual con alcohol, pero de esta forma no la vas a maltratar, ni se van a dañar los tejidos, ni los poros que trae la propia tela con la que está hecha las mascarillas. Ok, muchas gracias, muy amable, doctora. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Claudia Ramírez, también del CEDIR Sinaloa.
nosotros desde que inició la pandemia hemos utilizado mascarillas, esto me estoy refiriendo a mi familia, mascarillas de tela con 2 o 3 capitas, ¿no? Y nos hemos manejado para donde nos movemos, traemos siempre alcohol al 80%. Entonces, cuando nosotros llegamos a nuestra casa, pues nos retiramos la mascarilla y le aplicamos el etanol y después la lavo. ¿Es correcto? ¿La puedo seguir utilizando o es necesario que empecemos a utilizar las mascarillas desechables? A mí me cuesta mucho tomar la decisión de utilizar mascarillas desechables por la contaminación del ambiente, ¿no? Porque aquí afuera de mi casa cada rato barro mascarillas, entonces por eso más que nada es que me preocupa pues el utilizar ese tipo de mascarillas. Correcto. Las mascarillas de tela van a ser más efectivas cuando son de 100% de algodón. Es decir, como es la tela quirúrgica, bueno, buscar cualquier tipo de tela, pero que sea 100% de algodón. Lo más recomendable es que tenga de 2 a 3 capas de cubreboca. Hay unas que sacaron como de lastano, no sé, que trae hasta dice 70% creo poliéster y el resto del 30% algodón. Esas son las que tienen menos eficacia porque son muy delgadas y por el poliéster que tienen trae mucha porosidad. Entonces no nos van a servir, su eficacia está catalogada en un 25%. Sin embargo, si utilizo las mascarillas de tela de algodón, lo que debo de hacer yo cuando llego a casa, obviamente quitarla de las cintas nuevamente, elásticas o de tela o del material que la tenga, no tocar obviamente la mascarilla de tela también. Las puedo desinfectar con el mismo alcohol o las puedo desinfectar con una solución sanitizante, pero lo ideal, acabando de desinfectarlas, es ponerlas al lavado con agua caliente, con agua y con jabón. No las voy a tallar porque al momento de tallarlas abro otra vez las fibras de la tela. Ahora sí que nada más las remojo y si gusta con la mano, ya que está el agua y el jabón, obviamente ya las puedo, pero hacer nada más la forma de compresión. Yo las comprimo con el puño y las dejo secar en un escurridor. Nunca las voy a colgar así directamente en el tendedero o en donde las suelo colgar. Las voy a poner en un recipiente colador que se sequen para que no pierdan su elasticidad y no se abra el poro de la tela. Entonces ya se va a colgar así y solamente cuando ya no tenga cantidad de agua ya las puedo colocar nuevamente al sol. Antes de colocarlas, sí deben de estar 2 o 3 días guardadas por el ambiente en que tenemos. Ahorita les digo, acá por ejemplo hace mucho aire, mucho polvo, ahorita es muy seco. Si las va a colocar ya o colgar en casa, les puede poner una sábana o alguna tela delgada encima para que no esté directamente en el polvo. Y con eso usted las puede seguir utilizando. No es necesario tampoco, como bien dice usted, por la contaminación, estar ocupando las quirúrgicas. Al menos que le digo, vaya a un ambiente que sea realmente contaminado, realmente sucio, entonces sí les sugeriría que ocupara una quirúrgica. También nos comentaba ahorita que, por ejemplo, no nos podemos tocar la mascarilla cuando la estamos usando, pero a veces es imposible no hacerlo porque está hablando y se va bajando la mascarilla. Por ejemplo, cuando me ha tocado que ahora que he estado yendo al laboratorio, pues vamos 1 o 2 personas y a veces tengo que dar indicaciones y pues me la tengo que volver a acomodar, entonces allí sí, pues como podemos, lo hemos estado haciendo, pero sí, es imposible pues no tocarlas porque pues sí se desacomoda. Bueno, en el caso de que esté trabajando o de que sea muy necesario que las esté tocando, tenemos que seguir los mismos pasos. Me voy a lavar las manos y la voy a tocar. Posteriormente me vuelvo a lavar las manos y puedo seguir trabajando. ¿Por qué? Porque considero ya contaminada la superficie y considero contaminadas mis manos. Entonces ya tenemos, ahí le digo otra fuente, puedo usted agarrar el mismo lapicero que alguien más agarró, puede ser un portador asintomático y usted ya lo agarró y se lleva directamente la suciedad al cubreboca, pensando que está usted bien protegida. Entonces sería ideal, antes de acomodarse o ajustarse la mascarilla, le digo lavarse las manos bien
y posteriormente de haber acomodado bien nuestra mascarilla, nuevamente volvernos a lavar las manos. Y por eso les decía yo de la porosidad de la tela, que entonces ya están perdiendo su elasticidad sus mascarillas y obviamente hay que ajustarlas o buscar otras que nos ajusten más. Si vemos los comerciales, el Facebook, en todos lados, el personal que está trabajando en contacto directo con estos pacientes les llega a marcar hasta el cubrebocas, les llega a marcar los goggles porque tiene que sellar todo a presión para no estar con contaminantes. Entonces, le digo, nos tienen que ajustar de forma casi perfecta los cubrebocas o las mascarillas. Muchas gracias. Sí. Hola, hola. Hola, buenas tardes. Adelante. Disculpen, les decía que yo generalmente uso mascarilla N95 y cuando llego a mi casa la cuelgo de los elásticos en un lugar donde pueda secarse, porque pues, más en tiempo de calor sí sentía que se humedecía mucho y la dejo al menos 48 horas. Esas fueron las indicaciones que a mí me dieron para poder reusar ese tipo de mascarillas. ¿Es la correcta? ¿Es la mejor? Sí se podría hacer, pero tendría que ser en una habitación o en un lugar donde no esté contacto con alguien más. Hay casas que dejan como que su patio de servicio aislado, ¿no? Entonces a lo mejor podría ser en ese patio donde estoy segura que no va a pasar nadie más, que nadie más va a estar en contacto con esa mascarilla. ¿Por qué? Porque si la dejo a lo mejor en la entrada y al rato entra todo el mundo, dos, tres niños, o no sé, el esposo, el familiar, van a pasar y van a tener contacto con esa mascarilla, aunque sea de lejos. Hablábamos de un virus que suele vivir hasta 72 horas en algunas superficies, Okay. Sí, sí, la cuelgo en un espacio donde nadie pasa. maderas, en metales. Okay. Perfecto. Entonces eso sería lo ideal, le digo, y de preferencia a lo mejor rociarla con un poco de spray en alcohol para tratar de neutralizar los virus, ¿no? Nada más que en caso de que pudiese haber. Ok, muy bien. Y bueno, quisiera hacer un comentario, porque sí, yo también escuché que las mascarillas pues se causaba y por esas ocasiones hice un pequeño experimento de colocarme un oxímetro y estar dando clases. Yo tuve la necesidad de irme al CIDIR a dar mis clases y me medía con un oxímetro y pues nunca noté que incluso después de estar 2 horas hable y hable, que se me bajaran la saturación. Entonces, pues yo las uso, digamos, y siento que son seguras. Así es, le digo, no existe evidencia actual, ¿no? Al contrario, se han hecho muchos estudios en que hay pacientes o personas que salen a correr aún así con las mascarillas y aún así su saturación de oxígeno permanece de la misma forma. Luego, eso es mentira o son mitos que hemos creado, ¿no? A través de las mascarillas. A mí algo importante que se me olvidaba la vez pasada, me preguntaban, ¿qué hago cuando toso o estornudo? Si tengo la mascarilla, ya no me utilizo el estornudo de etiqueta, ya no me voy a tapar con el ángulo interno del codo. La bibliografía nos dice que no, que es de todos modos sugerente que a pesar de que portemos las mascarillas, debemos de taparnos con el ángulo del codo interno para seguir teniendo la protección necesaria, ¿no? Y seguir cuidando a los demás también. Muchas gracias. Sí. Doctora Manuela Alonso, si no hay nadie más, ¿se puede? Sí, dígame. Nada más un comentario. Sí. Estando dentro de esta preocupación que a veces es grande, considero que si uno tiene una rutina en las actividades diarias, no ha habido infección importante, debe uno de seguirlas conservando. No modificarla mucha publicidad de muchas cosas, ¿no? Sustancias como de cubrebocas de moda, etcétera. Y esto me lleva a una pregunta. Muchos médicos y algunas organizaciones dicen que realmente la eficiencia de los cubrebocas pues llega a ser algunos muy, muy cerrados, de más de punto, que el punto 1 micras nos las da el N95, el quirúrgico nos da punto 12, o sea, hay pasos. Hablamos de porcentajes
realmente lo que comentan es que un organismo, no sé si les digo organismo, biomolécula, dicen, ¿no? Es lo que puede haber estado pasando, pero nos pasaron 2, 3 o 1. Nuestro sistema reaccionó y no nos enfermamos. Nos infectamos. O si nos infectamos es muy leve como otros virus que podemos estar recibiendo del ambiente. Quiere decir que todos los sistemas de desinfección y de protección pues tienen una eficiencia. Es cierto que necesitamos un enorme contagio de cierto número de moléculas para quedar infectados con respecto a la capacidad de nuestro sistema inmunológico. Entonces no debe haber tanta preocupación por las eficiencias, sino que hacer lo que ustedes dicen, laxis, le dice, estarse cuidando de la alimentación, el sueño, etcétera. ¿Qué opina usted de esto? Porque yo sí estoy un poco atento a esta situación. Sí, así es. Como bien dice usted, hay estudios que dicen que la efectividad de las mascarillas, ¿no? ¿Qué tanto nos va a proteger o qué tanto nos va a disminuir? Ya les decía, existe que un 95%, que un 96%, pero lo que es bien sabido, bien conocido, es cuando también hicieron otra prueba en que si tú estás en contacto con un paciente que está infectado, si uno ocupa cubrebocas, disminuye a un 50% la probabilidad de contagio. Si los dos ocupan cubrebocas, disminuye a un 95% la probabilidad de contagio. Si ninguno de los dos ocupara cubrebocas, tenemos casi un 90 y tantos por ciento de probabilidades de que me voy a contagiar. Entonces, muchas veces vamos por la calle y decimos, ay, esa gente no lleva cubrebocas. Mientras yo lleve el mío, voy a disminuir el porcentaje que yo me vaya a infectar. Como bien dice, no estamos tan expuestos, yo creo, a cuestiones de que alguien está muy enfermo o de que voy a entrar a una sala que está realmente con pacientes infectados. Cuando tenemos que vernos en esa necesidad de acudir a esos lugares que realmente están contaminados, pues obviamente corre más el riesgo. Sacaban un estudio que por qué el personal médico es el que se está enfermando y se está muriendo más, si se supone que son los que mejores se deberían de estar cuidando. Ahí vamos a retomar las variantes que hay del tipo de coronavirus, la cantidad de virus inoculados o que hemos estado en contacto y obviamente las defensas del paciente o de la persona, ¿no? Entonces estamos hablando de personas que están en contacto con muchos tipos de virus, con los 6 tipos de virus o variantes que han ido mutando hasta la fecha, que tienen una carga viral muy alta y que obviamente son personal que ya está muy desgastado tanto por el estrés, por los miedos, por la deshidratación, que son 8 horas ellos sin quitarse su material o equipo de protección. Entonces son personas que ya su sistema inmune pues también está más delicado. Por eso es que a ellos les va peor. Otra cosa, que los niños decían que no se nos enferman. No, los niños sí se enferman, pero los niños se han dado cuenta o los estudios refieren que por cada virus que nosotros podemos adquirir y que puede estarnos afectando ahorita, por decir, si me aísla, si yo diera positivo y me ponen a estudiar y me dicen, ¿sabes qué? Tienes una carga viral de 100 virus. Y si mi hija también le diera y ella la ponen a analizar, ella va a tener 500 veces más virus que yo. Entonces el organismo de ellos aguanta mayor cantidad de virus que el de nosotros. Entonces por eso ellos no se nos complican, ellos no se nos enferman. Por eso le decía, entonces también, como bien nos menciona usted, depende mucho de la cantidad de virus. Si yo utilizo mi cubrebocas, tengo mayor protección y voy a tener o voy a estar en contacto con menor cantidad de virus. Si tengo ya una careta, todavía disminuyo más la probabilidad o la cantidad de virus que pudiesen entrar a mi organismo. Eso creo que más o menos me entendió. Sí, doctora, clarísimo. Muchísimas gracias. Gracias. Doctora, no sé si pudiera, antes de concluir esta sesión de hoy, comentarnos sobre la siguiente plática, también para este grupo de interés de docentes y de grupos de riesgo, de la próxima conferencia que es el lunes 8 a la 1 de la tarde. Si se gusta un poquito para invitar a los compañeros que hoy nos acompañan, que también asistan a la próxima sesión del día lunes a la 1 de la tarde, también por
Si gusta comentarnos en qué va a consistir su próxima conferencia. Exactamente, la próxima plática que tenemos programada es qué hacer o qué estamos haciendo, ya que estamos, les decía en el CIDIR a la comisión, ya pasamos de una fase preventiva. Ahorita si vemos nuestras estadísticas a nivel nacional, esto se salió de control, la epidemia no está controlada. Cada día tenemos más casos. Oaxaca, por ejemplo, toda esta semana tenemos más de 15 días que estamos reportando más de 350 casos positivos diarios. En cuanto a pruebas, por ejemplo, anoche reportaban 241 casos, creo, pero tenemos pruebas por confirmar o por desechar 4,000 y tantas. Con un inicio epidemiológicamente nos dicen el 10% de las pruebas van a salir positivas. Si tenemos 4,000, lo más lógico es que nos reporten 400. Y sin embargo nos están reportando 200, entonces alguien no está subiendo su información o alguien está no tratando de dar la información correcta, ¿no? Entonces lo que nos queda es volver a retomar, les decía, los medios de protección, nuestro equipo de protección personal, y obviamente qué hacer cuando ya estuve yo en un caso positivo, o qué hacer si el día de mañana a mí me hablara el doctor Ángel y me dijera, ¿sabes qué? Salí positivo, y ayer antier tuvimos una reunión y estuviste conmigo. Entonces, ¿yo qué hago? Esa va a ser nuestra siguiente plática, el siguiente tema que preparamos. ¿Cuándo considerar un contacto trabajo? ¿Cuándo considerar un paciente trabajo o un paciente población o un paciente potencialmente población, ¿no? Para quienes quieran conectar o puedan acompañarnos, porque les decía yo, a su vez es importante saber la normatividad. Si yo tengo gripa, todos puedo ir a trabajar o no puedo ir a trabajar. Cuando a veces repaso en mi memoria y digo, no puedo tener coronavirus, solo es una gripa o una tos, ¿qué hago? ¿Voy a trabajar? ¿No voy a trabajar? ¿Qué hago? Entonces, esto es lo importante que también le debemos de empezar a retomar para tratar de contener o que empecemos a disminuir con esta pandemia actual. Entonces, ese va a ser nuestro siguiente tema. Como bien dice el doctor Rosales, está programado para el lunes 8, igual a la 1 de la tarde, para quienes gusten acompañarnos. Muchas gracias por esta información. Yo quisiera comentar que efectivamente en la reunión que tuvimos en el seno de la Comisión Especial de Prevención y Atención del COVID aquí en el CIDIR, precisamente en la sesión que se llevó a cabo el día 3, se aceptó o se aprobó que durante prácticamente 2 semanas estuviéramos aplicando estas conferencias con objeto de pues, que toda la comunidad, incluido los docentes, los estudiantes y los trabajadores, pues, tuvieran acceso a esta información que nos está compartiendo la médica Maribel Martínez, porque bueno, parte del incremento de contagios de estas últimas semanas, pues seguramente se deben a que hemos cometido errores en cosas que aparentemente son muy básicas, como el uso del cubrebocas o el lavado de manos, y bueno, pues estos riesgos que tienen algunos compañeros al usar transporte público, etcétera, nos obliga a atender los diversos grupos de interés de nuestra comunidad. El día 8, lunes a la 1 de la tarde, entonces, se impartirá el tema qué hacer en caso de tener contacto con casos de COVID-19, ya sea que están confirmados o son sospechosos. Y por otro lado, el día 9 habrá una plática a la 1 de la tarde dirigida esencialmente a estudiantes, a alumnos, donde de una manera, digamos, también práctica, la idea es no solamente hablar del tema del uso correcto de equipos de protección personal, que fue la plática de hoy, sino también en esa misma sesión con los estudiantes se verá el tema de qué hacer en caso de tener contacto con casos de COVID. Y esto porque también la idea es que esta información que nosotros estamos tratando de difundir, la idea es que la compartamos también con nuestros familiares, con nuestros amigos, y que nos volvamos, pues de alguna forma, también elementos de difusión de estas muy buenas prácticas. El día 10 y 11 de febrero de la próxima semana, incluso daremos también esta información a los trabajadores de las empresas de vigilancia y de limpieza que trabajan para nuestros centros, y es de que
Esta plática sí van a ser presenciales, porque solamente son trabajadores, muchos de los cuales no tienen acceso al Internet. Será una plática, obviamente, con la famosa sana distancia. Pero esto, más que nada, habla de la preocupación que existe en nuestro centro, como seguramente está ocurriendo en otras áreas del Politécnico, pues tratando de que esta racha de incrementos que se ha notado al arranque de mes de enero y febrero, ojalá y podamos contenerla, y no solamente con los cuidados entre los miembros de nuestra comunidad, sino que, como comentamos, también con nuestros familiares, vecinos, etcétera. Estos videos de las pláticas que dará la médica Maribel Martínez, todos se van a grabar a consulta en la página del CEN. Y por otro, la médica Maribel también nos hizo el favor de realizar una infografía a base de una serie de carteles informativos. En su momento, pues también la idea es compartirlos con todos ustedes, porque estos carteles, pues es información muy importante, que la idea es que esté visible en lugares donde hay mayor movimiento, ya sea en nuestras casas, y que estamos pues, más que agradecerle por su excelente disertación, por su claridad en los conceptos, a la médica Maribel Martínez por la primera sesión de este importante ciclo de conferencias. Doctor Ángel, Adelante. aquí yo tengo una pregunta. Me preguntan si es recomendable el uso de las mascarillas al hacer ejercicio o deporte. Como bien comentábamos, no existen datos que exista hipoxia o que nos vaya a generar o que tengamos menor cantidad de oxigenación, ¿no? Pero si nos vamos a revisar la bibliografía, la OMS recomienda que podemos no utilizar mascarillas cuando hagamos deporte, siempre y cuando sea al aire libre y siempre sea cuidando los 2 metros de sana distancia. El problema es que si va uno a cualquier ciclovía, ciclopista, no se respeta. Va uno corriendo a su paso y pasan nosotros y pasan y pasan y pasan. Cuando estamos hablando de que tosemos, estornudamos o al simplemente exhalar haciendo deporte, podemos expulsar secreciones hasta 10 metros por segundo. Entonces, es tal la fuerza con que salen. Si hubiera un paciente sintomático o un paciente de esos rebeldes que den positivo y digan que ellos siguen en lo suyo, puede ser perjudicial para nosotros. Por eso les decía aquí que lo más importante ya es el autocuidado ahorita, porque ya no sabemos quién puede estar infectado y quién no. También en la próxima plática lo que se va a tratar de hacer es, o el motivo de estas pláticas es tratar de no estigmatizar al paciente cuando da positivo a COVID, porque dicen, todo el paciente, yo di positivo a COVID y no quiero que nadie sepa, porque es malísimo. Entonces les decía, bueno, pues es que a veces es algo incidental, algo se nos fue, algo en algún momento nos equivocamos, ¿no? Al hacer una práctica de higiene. No es que yo haya, no sé, como a veces les decía, ese día les comentaba, no es como alguna enfermedad de transmisión sexual o alguna enfermedad inmunológica como SIDA, que tuve prácticas de riesgo. No, o sea, es una enfermedad que a todos nos puede llegar a dar y según estadísticas dicen los epidemiólogos que a todos nos tiene que llegar a dar, pero pues dijeran que nos dé en el momento en que haya mayores tratamientos, menor ocupación hospitalaria y podamos alcanzar una buena atención. Entonces ese es el motivo, les decía yo, de tratar de autocuidarnos ya cada quien, porque no sabemos quién puede ser positivo y quién no, quién puede ser asintomático y pueda no importarle los demás. Entonces aquí ya depende mucho de nosotros. Pero por recomendaciones dice que se puede, pero siempre y cuando sea guardando la distancia y en espacio abierto. Si usted me dice, es que voy al cerro a caminar a las 5 de la mañana, no, pues adelante sin mascarilla, porque no creo que encuentre ahí a nadie, ¿no? Pero si obviamente sale usted a un parque, a un centro deportivo, considero que va a ser imposible que guarden su sana distancia. Listo, doctor. Hay otra pregunta, no sé si quiera, nos dicen que es complicado encontrar alcohol del 96 y pregunta nuestro compañero Valentín Morales si es útil el alcohol del 70.
Sí, sí va a ser útil siempre y cuando ya no lo diluyamos más, porque hay pacientes o hay personas que sí todavía dicen, no, pues hay que diluirlo con algo más. Entonces, si se puede, si no hay de otra y podemos utilizar el 96, excelente. Lo que también es importante es no revolver las sustancias. Ese día preguntaba con la ingeniera y justamente me decía eso, los desinfectantes con sales cuaternarias no se pueden revolver con cloro. Cloro no lo puedes revolver con pinol y pinol no lo puedes revolver y así se va haciendo la cadenita, ¿no? Entonces no los puedes revolver. En un inicio salieron muchos desinfectantes o decían que échale vinagre. El vinagre no nos sirve en el caso de virus, nos sirve para atenuar bacterias, pero no se ha comprobado su eficacia ante virus y ante bacterias, le digo, hay muchas que pues no es eficaz. Entonces es más que nada luego leer las etiquetas y leer las recomendaciones de uso que nos dan todos los desinfectantes. Muy bien, muchas gracias. Un último comentario, pregunta. Una de las preocupaciones que hay, de acuerdo con la propia normativa que ha establecido el gobierno federal y las instituciones de salud, es de alguna forma tener una mayor precaución en los grupos considerados de riesgo o de más alto riesgo. No sé si en relación a ese tema hubiera alguna recomendación, porque parece ser que efectivamente en la práctica las estadísticas demuestran que son los grupos que de contagiarse son los que están expuestos a mayores complicaciones. Sí, encuentro grupos de riesgo, les decía yo que nos manejan hipertensión, diabetes, obesidad, sobrepeso, cardiopatías, alergias, nos dijeron en un principio, pero ahorita salió un nuevo estudio que los pacientes que son asmáticos y alérgicos, ellos nos están respondiendo mejor a coronavirus. Hay pacientes o hay personas que me dicen, es que ya me dio mi coronavirus y la verdad no me hizo nada. Estoy mal de mis riñones, pero es que eso me lo descubrieron ahora que me hospitalizaron. Entonces, coronavirus a veces pareciera ser un virus muy listo, porque justamente de lo que padecemos es lo que más se nos complica. Hay pacientes que dicen, no, pues es que falleció de una insuficiencia renal. ¿Y cuál fue la causa? O sea, un paciente de insuficiencia renal no fallece tan rápido, no se va tan rápido. Entonces, el coronavirus justamente nos suele atacar o nos suele debilitar las zonas en que ya tenemos algún problema de salud. También nos dicen que los pacientes con obesidad o con sobrepeso. ¿Por qué? Porque por la cantidad de grasa sabemos que saturamos menos o oxigenamos menos. Entonces, si ya de por sí tenemos una dificultad para respirar con coronavirus, pues obviamente todavía mayor dificultad, ¿no? Otros pacientes nos dicen, es que soy joven y no me va a pasar nada o no me pasó nada. A la larga, muchos pacientes, creo que un 10-20% de los pacientes o conocidos que he tenido recuperados de coronavirus o asintomáticos, tienen secuelas y como secuelas tienen quistes de pulmón, dificultad para memorizar las cosas, se olvidan muy tempranamente de las cosas, ¿no? Las secuelas son otro punto que también es bien preocupante porque sacaron un nuevo estudio a principios de enero que en Estados Unidos y en España dice que a través de tomografías prevén que a más de 10 años o menos de 10 años los pacientes recuperados empiecen con pérdida de memoria. Apenas hace 8 días sacaron un nuevo estudio que tienen pérdida de la conciencia de tiempo y espacio cuando están enfermos. Y ayer me decía justamente un paciente recuperado, sí, dice, yo hubo 2 días que no me acuerdo ni qué hice cuando estaba mal. Dice, y ahora registrando mi teléfono y todo, le hablé a personas que ni siquiera le hablaba yo en años. Dice, entonces yo no sé cómo estuve esos días porque no lo recuerdo. Entonces es un dato que ellos nos dicen que pierden la conciencia y no se dan cuenta tampoco de la gravedad o de lo mal que están realmente, por eso también llegan a fallecer. Y como les decía, pues mejor cuidarse porque las secuelas aún no sabemos cuáles van a ser. Ahorita nos están reportando demencia, Alzheimer, nos están reportando que a la larga van a tener problemas en páncreas, que a la larga van a presentar fallas renales. En China se han documentado 2 casos de médicos que han cambiado de tono de piel. Entonces la piel es uno de los órganos o células más resistentes y cuando me dicen que tienen alteraciones ya a nivel de piel, pues obviamente es un virus que es realmente agresivo para todo el organismo. Por eso les decía que lo mejor pues es prevenir, ¿no? Y lo mejor es que no nos dé y seguir con los cuidados. Los pacientes que tenemos como riesgo, les decía, son hipertensos, diabéticos, obesos, cardiópatas. ¿Qué hay con esos pacientes?
con esos pacientes son los que menos deberían de ir a trabajar. En el sector salud, en el sector privado, en el sector IMSS, de todos ellos, decidieron de que estos pacientes no iban a estar trabajando, para obviamente que ellos llevan peor, que les va peor con la enfermedad, ¿no? Nosotros, afortunadamente, como institución de plano nos dijeron, ¿saben qué? Resguárdense, guárdense y no tenemos por qué ir a trabajar. Si es muy necesario en que yo tenga que ir a trabajar, bueno, me deben de dar un justificante y decir, ¿sabes qué? Es indispensable que tú vengas a trabajar, eres un trabajo esencial. Pero si nos vamos al catálogo de trabajos esenciales que maneja la normatividad o el gobierno federal, nos viene minería, producción de petróleo, electricidad, en ningún momento dicen investigación y dicen educación. Entonces no nos consideramos un trabajo esencial realmente. Y igualmente, si nos vamos a la normatividad, dice tener principalmente cautela para las personas con grupos de riesgo que tengan y que tengan también a su cuidado hijos menores o adultos mayores. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy con mi mamá y mi hermana, y aunque, o y mi hija, por más que me diga mi jefa, ¿sabes qué? Es que tienes que venir porque es urgentísimo. Entonces yo puedo decir con la normatividad de mi mano, ¿sabe qué es? Que aquí dice que hay que tener mayor consideración con nosotros, ¿no? De esta forma podemos como que meter nuestro justificante para decir, yo soy un grupo de riesgo, yo no puedo exponerme y mi trabajo no es esencial o mi trabajo lo puedo realizar en línea. Si yo no pudiese cumplir con mi trabajo en línea, pues obviamente sí tengo que ir. Como estas pláticas puedo cumplirlas en línea con el personal de limpieza y con nuestro personal de mantenimiento, no se va a poder, bueno, entonces tengo que ir, pero pues con todo el cuidado necesario, con todo mi equipo de protección y obviamente con mis medidas de distancia y mis medidas de higiene que debo de tener, ¿no? Más o menos creo que eso es lo que me quería preguntar el doctor Rosales. Y les decía, hay pacientes que son diabéticos o son hipertensos y tampoco quieren que ni el médico se entere ni que nadie más se entere. Ahora no es por juzgar ni por chisme, sino es por el autocuidado de la salud. Cuando en un principio entregamos nuestra información y, por ejemplo, CIDIR Oaxaca tenemos un 65% de población mayor de 60 años. Entonces, el 65% de mi población es grupo de riesgo por la edad. Por diabetes, por hipertensión, por obesidad, subía hasta un 85%. Entonces, cuando dijeron, es que van a regresar ya y ya vamos a tener que abrir, yo decía, sí, el 15% de mi población que no tiene grupo de riesgo, los demás se tienen que quedar otra vez en casa, ¿no? Entonces sí es bien importante saber cuándo somos población de riesgo y cuándo tener que decirlo, porque esa es la parte más difícil, que no quieren que nadie se entere. Pero en esta ocasión, pues sí es importante decirlo, porque justamente esas personas no las podemos complicar. Estamos viendo que han muerto atletas, que han muerto personas que supone que llevan una alimentación, una vida sana, un adecuado deporte, ejercicio, peso normal, todo, y aún así les va mal, entonces no sabemos realmente a los demás cómo nos vaya a ir, ¿no? Entonces, por eso le digo, sí es importante que, digamos, ahora sí nuestros factores de riesgos y los tenemos en cuenta. Estos pacientes lo que debemos de hacer es tratar de mantener el control de nuestras enfermedades, diabetes, hipertensión, obviamente mis medicamentos, mis ejercicios, mi alimentación. No por estar en casa, no voy a hacer mi actividad física. Actualmente en línea hay muchos programas, acondicionamiento, estiramiento, lo que sea. Hay que tratar de activarnos. Si no se puede, aunque sea caminar en la casa, saltar la cuerda, o no necesitamos mucho espacio, hacer algo de actividad física para tratar de mantener en niveles óptimos nuestra glucosa, nuestra presión. En caso, le digo, de sobrepeso, pues tratar de cuidar una dieta sana y balanceada, tratar de dormir las 8 horas continuas. También ha visto mejoría en los pacientes cuando tienen un sueño reparador bueno o una calidad de sueño normal. Buena, también a ellos les va mucho mejor. Obviamente el estrés también es un factor de riesgo ahorita para nosotros. Entre más nos estresamos, nuestro organismo empieza a trabajar a 1000 por hora y obviamente es un organismo más cansado de lo normal. Entonces, pues también hay que tener un estilo de vida saludable ahorita para poder enfrentar esta enfermedad. Desinfectantes que se recomienden. Cualquier desinfectante, cloro, decíamos, existen muchas tablas de cómo hacer el cloro. El cloro que comúnmente ocupamos, se nos dice que puede ser desinfectante. Por 1 litro debemos de agregar 10 mililitros de agua.
Perdón, por 1 litro de agua debemos de agregar 10 mililitros de cloro, que los expertos o la misma OMS dice que con eso se considera una solución desinfectante, ¿no? Sin embargo, les digo, han salido mucho lo de sales cuaternarias, igual, pero pues hay que seguir el protocolo de cómo se debe de preparar y cuánto tiempo nos debe de durar. Hay unos que hasta nos dice que no se puede exponer al sol, las temperaturas altas tampoco. Entonces, pues también hay que seguir las recomendaciones de cada producto. Para nosotros como médicos siempre casi se ha ocupado el agua con cloro en cualquier medio hospitalario por la economía y porque pues es un buen desinfectante. El alcohol es bueno para los tejidos, para las telas, decíamos para el cubrebocas, para las caretas que no se nos pueden ensuciar mucho, no se nos deben de empañar o rayar, ¿no? En ese caso debemos de ocupar el alcohol. Para las manos es bueno cualquier gel antibacterial que tengamos con una concentración del 70% de alcohol, más sin embargo, nada nos va a quitar como el lavado de manos con agua y jabón. Así sea el jabón más económico de cualquier tipo de marca, nos va a servir mucho mejor. El lavado constante de manos y es un hábito que debemos de tener en cuenta, ¿no? Y eso sería en cuanto a los desinfectantes. Les digo, el agua con cloro, las sales cuaternarias, obviamente, que son de los nuevos productos que están sacando, y agua con jabón. O también, hasta para la misma higiene en casa, es lavar o trapear con agua y con jabón, y posteriormente con agua corriente para poder desinfectar. Lo importante es el desinfectado también que tenemos de calzado, ya que a veces pasan los pacientes o las personas, van tosiendo, escupiendo en la calle, al rato pasamos con la suela del zapato que es de goma, y en la goma el virus puede llegarnos a vivir hasta 3 días. Entonces llegamos, nos metemos a casa y andamos con el virus por toda la casa. Entonces también por eso es importante que si salgo a caminar, salgo a la calle de compras, debo de cambiarme el calzado al ingresar a casa otra vez. Pues muy bien, yo creo que hemos agotado la mayor parte de las consultas. Habíamos estimado que efectivamente esta plática durara un promedio de 1 hora para no robarles demasiado tiempo a todos, a pesar de que obviamente estamos hablando de un tema pues, que sin exagerar puede salvar nuestra vida, ¿no? Entonces realmente es una plática de mucha importancia. Pues si les parece, vamos cerrando la plática. Hay una última pregunta, no sé si quiera verla, médica, sobre si se puede mezclar el pinol y el cloro. Sí. No se debe mezclar pinol y cloro, no los debemos de mezclar porque se desactivan mutuamente y ninguno de los dos ya no nos funciona. Entonces, por eso les decía, es la importancia de no mezclar, además de los gases que nos suelen producir. Por lo regular, al hacer este tipo de mezclas nos producen gases, no pueden ser a lo mejor tanto tóxicos, pero sí nos pueden ocasionar lesiones en los epitelios de la nariz, principalmente, y a veces hasta en ojos. Entonces, por eso es la importancia de no estar mezclando las sustancias. Muy bien, pues creo que fue una jornada realmente muy, muy valiosa, muy fructífera. Reiterarle nuestro agradecimiento por su excelente disertación, doctora Maribel, estamos muy agradecidos. Y bueno, le reiteramos la invitación a quienes tomaron esta plática para ojalá y nos puedan acompañar el próximo lunes a las 13 horas para precisamente continuar con la parte donde se va a hablar de qué hacer cuando hemos tenido contacto con algún enfermo de COVID. Si es de que pues habrá que tener mucho cuidado y nos vemos, si no hay inconveniente, el próximo lunes.